avanzar. Bueno, primero pues la microfundamentación relacionada con el análisis de la oferta, ¿sí? Que pues la oferta es la que realizan las empresas. Es importante comentar, ¿ya? Que la empresa pues tiene un objetivo. El objetivo de la empresa es maximizar sus beneficios, ¿cierto? Ahora, la empresa en general, pues ella quiere maximizar sus beneficios, pero claro, tiene una función de costos. Es decir, pensemos en la empresa como una compañía que tiene una función, ¿cierto? Una función de beneficios, o tiene una función de producción, pero que también tiene una función de costos. Y en ese sentido, entonces, el problema que debe solucionar el productor o el empresario es cuántas unidades de insumos de materias primas debo demandar o debo de comprar, cuántos trabajadores debo contratar para maximizar la producción, es decir, para sacar el máximo nivel de producción que se vende en el mercado. Y en ese sentido, entonces, el problema es precisamente encontrar esas cantidades óptimas de insumos, de materias primas, que pues aquí lo podríamos llamar capital, y de L vendría a ser entonces el número de trabajadores, ¿ya? De tal manera que la producción pueda ser la máxima, ¿listo? Claro, teniendo pues de fondo también un costo mínimo, ¿listo? Y entonces en ese sentido, miren que aquí con esta curva azulita tendríamos lo que es como una descripción de un nivel de producción fijo cuando se tienen diferentes unidades de capital y trabajo. Y en la medida que ese nivel de producción cada vez sea mayor, quiere decir que se aleja más del origen de cero, de tal forma que lo que se está haciendo matemáticamente y de fondo es maximizando la producción sujeta a un nivel de costos, ¿ya? Recuerden, lo que el productor quiere es producir lo máximo él quiere producir, pero sin aumentar los costos, ¿de acuerdo? Eso es lo que él hace, ¿no? Como escoger el empresario, escoger esas cantidades óptimas que permitan producir lo que más se pueda sin aumentar los costos o sin aumentarlos significativamente. ¿Cuál sería la solución? Pues la solución aquí gráficamente sería donde la curva azulita, que es la isocuanta, se toca o son tangentes o es tangente, perdón, con la curva de costos. Noten que en este caso la curva de costos es fija. Si lo ven, la curva rojita, la que se está moviendo es la curva azul y se mueve hacia afuera, hacia la derecha, hasta donde son tangentes. O sea, son tangentes lo que quiere decir es que se tocan las dos curvas. La curva azul que se conoce como la isocuanta y la curva roja que se conoce como la isocosto. Allí, en ese punto, ¿sí? Matemáticamente y geográficamente hablando, se encuentra la demanda óptima de capital, por ejemplo, que de insumos, materias primas o capital para la compra de insumos y materias primas, y, y se encuentra la cantidad óptima de empleo, o sea, del número de personas que se deben de contratar para maximizar la producción en la empresa. ¿Ya? Ese es el punto óptimo en la empresa de demanda de capital y trabajo. KL asterisco. Ojo, recuérdenlo, ¿no? Estas son demandas óptimas de capital y de trabajo. Bueno, Profe, ¿puedes retroceder un segundo, porfa? claro. Recuerden que allí en el aula virtual están las diapositivas, ¿sí? También les puede servir de pronto a los que están en el computador, descargarlas y tomar notas también en ese sentido. Listo, vale, gracias. Vale. Bueno, entonces noten acá esto. Tenemos nosotros nuevamente las demandas óptimas de capital y de trabajo, que al ser reemplazadas en la función de producción, pues nos da el nivel máximo de producción y que pues maximizan los beneficios de la compañía. Eso se puede notar también de esta manera, a través de esta ecuación. Uno pudiera escribir aquí que los beneficios en la compañía que dependen de la producción, pues van a ser iguales a ¿qué? A los ingresos que se obtienen por las ventas de esas unidades producidas, menos los costos totales de esas unidades producidas. Eh, esto pues es algo que nosotros a diario estamos aprendiendo en la empresa, ¿no?
o a diario, bueno, más que aprendiendo, esto ya lo sabe cualquier empresario. O sea, esta vaina la saben el señor que vende aguacates en la esquina, la señora que vende, doña Lola que vende los burritos mexicanos allí en la bahía, ¿sí? Esto lo saben hasta nuestros hijos que son emprendedores, que llevan chocolates y dulces al colegio. Bueno, que llevaban, ¿no? Porque ya la virtualidad, ¿no? Pero esto lo sabe todo el mundo y usted también lo sabe. O sea, cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Qué es? Que los beneficios son iguales a los ingresos, o sea, a las ventas, menos los costos. Eso es igual a lo que yo recibo de ingresos por la venta, menos los costos que tengo que pagar por esos productos. Esos son los beneficios, ¿ya? Aquí está matemáticamente escrito, entonces no es, en principio diría yo, no es nada complicado entenderlo. Ahora, miren que nosotros esta misma función de beneficio la podemos expresar de esta forma, como está aquí abajo. Y es que los ingresos son iguales al precio por la cantidad de unidades que se vende. O sea, estos son las ventas. Lo estamos expresando de otra manera, menos los costos totales. Si tenemos nosotros dos factores de producción, por ejemplo, capital y trabajo, pues, hombre, multiplicar el costo del trabajo por el número de trabajadores, o sea, el salario por el número de trabajadores, pues me da el costo de la nómina más el costo del capital, o sea, lo que yo tengo que pagar por las unidades que tengo arrendadas, etcétera. ¿Listo? Aquí incluimos todo lo demás. De tal manera que aquí estaríamos incluyendo el costo total, ¿cierto? Este menos que le antecede al costo total, pues es precisamente este menos que está acá arriba. Ahora, les estaba diciendo, no vamos a hacer aquí el procedimiento matemático, requiere proceso de optimización a través, por ejemplo, de las derivadas. El proceso ese de las derivadas es precisamente este que ocurre acá, cuando uno hace maximiza y sujeto a un nivel de producción. Este proceso, esta flechita que ustedes están viendo acá gráficamente, es como hacer un proceso de derivadas, ¿sí? Solo que aquí está de manera gráfica. Al final la respuesta va a estar aquí en el óptimo. ¿Cómo se notaría esto acá? De esta manera. Dice, cuando la empresa, o bueno, cuando, sí, cuando se desarrolla el proceso de optimización, o sea, cuando la empresa decide maximizar los beneficios, ella, o sea, se encuentra que una empresa maximiza los beneficios, ella va a maximizarlos cuando matemáticamente hablando el ingreso marginal es igual al costo marginal y eso es igual al precio de mercado, ¿ya? En términos generales, uno puede, digamos, notar que el precio de mercado, el precio al cual, por ejemplo, ustedes compran el pan de la esquina en 2.000, en 3.000 o en 5.000 pesos, ese precio que nosotros estamos pagando, ese precio permite a la empresa, o sea, la panadería, mantenerse en el mercado, ¿ya? Seguramente no es rico. O sea, la persona que monta una panadería no es rica, no es arcimillonaria, no, no. Es una persona, es un emprendedor, es un empresario que con esa panadería, pues gana su dinero, tiene su platica, ¿de acuerdo? ¿Será mejor eso que ser asalariado? No lo sé, ¿no? Porque depende del salario que cada quien gane y del costo de oportunidad que cada uno tenga, ¿no? Pueda que, por ejemplo, el salario del dueño de la panadería sea de 5 millones de pesos, ¿cierto? Pero pueda que esos 5 millones de pesos usted también se los pueda ganar en un trabajo. Y bueno, hay otras muchas variables, ¿no? Lo que quiero decirles a ustedes es que, miren, si el panadero, el dueño de la panadería, estuviera volviéndose rico con esa panadería, les aseguro que a una cuadra le montan, la competencia le monta otra monta otra panadería. Y es seguramente lo que ustedes ven muchas veces, ¿no? Uy, pero a una cuadra queda una panadería y a otra cuadra la otra. Es porque ese punto, ese barrio, esa cuadra produce o vende mucho pan. Y eso es lo que hace la competencia. Lo que hace la competencia es eliminar ganancias extraordinarias. Y por eso al final, el precio que se cobra, pues termina siendo igual al costo marginal. O sea, ese precio que se cobra termina siendo un precio que cubre el costo del pan y una pequeña ganancia. O sea, una pequeña ganancia, piensen ustedes, 5, 10%. Si si acaso 10%. No va a ser del 30 ni del 40, porque si no les aseguro que a la cuadro tendrían otra panadería, ¿ya?
Y si aún las dos panaderías sacaran el 30 y el 40, a la media cuadra, otra panadería, hasta que hayan suficientes panaderías para disminuir ese margen de ganancias, ¿sí? Y así sucede en general con muchos negocios y muchas empresas, ¿de acuerdo? Si ustedes notan, la gran mayoría del tejido empresarial en Colombia son microempresas. O sea, son personas que eh, son hábiles en los negocios, que montan sus negocios, que montan sus empresas, pero que no se vuelven ricos ni millonarios con esas empresas. Por eso son microempresas. Es más, muchas de ellas no sobreviven los 5 años, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Son estadísticas. Las que sí sobreviven, entonces van creciendo, ¿no? Pero van creciendo en el tiempo. Una gran empresa no es una gran empresa, no va a pasar de micro a gran empresa en 5 años o en 2 años, ¿de acuerdo? Eh, de repente habrán excepciones, pero la excepción, como dice el dicho, la excepción confirma la regla, ¿cierto? Pero en general no, en general las empresas se vuelven grandes, grandes y los dueños pues llenos de plata en el largo plazo, o sea, a los 40, 50 o 60 años, ¿cierto? Todo pues por supuesto bajo un negocio normal, ¿no? Uno a veces ve películas y uno se da cuenta que es que se hizo millonario el empresario fue porque se puso a hacer por ahí eh, negocios chuecos, ¿no? Entonces, bueno, estamos aparte de esas cosas, pues raras, ¿vale? En general, lo que sucede en el mercado es esto que les estoy explicando a ustedes. Lo que sucede es que el precio que cobran las empresas por sus productos es un precio que le cubre los costos, ¿sí? Por eso vende, por eso existe la empresa, ¿listo? Em, y la empresa saca un pequeño margen de ganancia. Esa es la solución. Esa es, ojo, la solución en la empresa y en el mercado para la empresa. Eh, ahora, este resultado de precio igual al costo marginal, igual al ingreso marginal, es muy interesante. Dice, este resultado es interesante porque demarca la formación de la curva de oferta de una empresa y por lo tanto del mercado. Recordemos la formación de los costos. Bueno, esto digamos que lo traigo acá porque, digamos, no me fui hasta esa clase, no me retrocedí mucho el tema de costos desde el punto de vista microeconómico, pero quiero mostrarles más lo siguiente, es cuando uno analiza los costos medios y los costos marginales de una empresa, gráficamente son más o menos de este estilo, ¿sí? Yo les digo, bueno, más o menos, es porque cada empresa puede tener una curva de marginal de pronto un poco más hacia abajo, más hacia arriba, ¿sí? Pero la forma es esta, es como en una forma de U. Y la de costos medios también, como es como en una forma de U, ¿sí lo ven? Pero digamos que de aquí, de la curva de costos, si nosotros tenemos en cuenta esta solución, ¿ya? Lo que quiere decir, bueno, y que a partir de estas soluciones que la empresa ofrece, ¿ok? Lo que quiere decir es que cuando la empresa llegue a esta solución, que aquí, por ejemplo, la demarco con la curva negrita, esta que está acá, ¿sí? Desde aquí arranca, ya les voy a explicar por qué arranca desde ahí, ¿sí? Esa curva negrita. Miren que esa curva negrita está sobre la curva azul, ¿ya? Y la tapa, lo cual quiere decir de que hay un punto, este que les estoy señalando, que más o menos aquí sería digamos, un 2,5, por ejemplo, en el precio, ¿ya? Si decimos nosotros que este es como el eje del precio, ¿ya? Este eje del precio cuando es igual aquí al costo marginal, es lo que señala o lo que da a entender es que se forma ahí y de ahí para arriba, o sea, en la medida que suba el precio, entonces se forma la curva de la oferta, ¿sí? Y por eso ustedes notan que, por ejemplo, a partir de 2,5, ya la empresa decide ofrecer 11 unidades. Por debajo de ese precio, la empresa no ofrece porque el costo no le compensa o no es compensado por el ingreso, ¿sí? No es compensado por el ingreso. Esa es la razón por la cual ustedes siempre van a notar que la curva de oferta es de este estilo, ¿ya? En un mercado y desde el punto de vista de la microeconomía, ¿ya? Esta es la curva de la oferta.
ella proviene de acá, de la estructura de costos. Y aquí les pude mostrar a ustedes que al ser igual, entonces la empresa ofrece, o sea, la empresa genera esos productos. Por lo tanto, entonces, esta sería la curva de la oferta. En el largo plazo, bueno, les iba a decir que porque estaba por debajo de la curva roja. Lo que pasa es que la curva roja es el costo total medio, incluyendo tanto los costos fijos como variables, ¿sí? Y ella arranca por debajo porque estamos incluyendo aquí abajo lo que es el costo fijo, ¿sí? O sea, puede pasar que la empresa con ciertos costos fijos y cierto precio no alcance a cubrir el costo variable. Y por eso, por ejemplo, con este precio, con este que les voy a enseñar acá, miren que con este precio, la empresa pueda que no cubra todavía el costo variable porque está por debajo de los costos totales o no cubra todavía los costos totales, ¿cierto? No los cubre. Pero ¿por qué produce? Pues porque ella entiende que está con unos costos fijos que en la medida que pueda producir más y en la medida que el precio suba más, entonces va a poder llegar a unos precios y a una producción donde sí pueda cubrir tanto los costos fijos como variables. Por supuesto, esta parte es solo en el corto plazo. O sea, solo en el corto plazo la empresa podría ser sostenible, tener unas pérdidas, pero en términos de costos fijos, ¿de acuerdo? O sea, teniendo en cuenta los costos fijos. Pero a mediano y largo plazo, la empresa se puede recuperar, puede vender y efectivamente cubrir esos costos fijos más los variables. ¿Sí? Por eso la oferta arranca ahí. ¿Qué sería esta curva? Esta que ustedes están viendo. ¿Sí? Esta curva de oferta pues aplica tanto para una empresa como para muchas empresas, o sea, para un mercado. ¿Sí? En términos generales, uno podría escribir la ecuación de la oferta eh, de esta manera, ¿ya? O sea, QS, la cual depende del precio, ¿sí? En términos generales, así como está acá, miren la curva de oferta que depende del precio, que lo tengo aquí en el eje Y, ¿vale? Pero la verdad es que la oferta puede depender de muchos más productos y de muchas más variables, de los precios, pero de otros productos y de muchas variables. Normalmente uno lo escribe de esta forma, ¿cierto? Para ser representado en este plano cartesiano PQ. Pero en la práctica, la verdad es que sí puede ocurrir que la oferta sea afectada por muchas más variables, ¿no? Por ejemplo, a ver, si aquí tenemos la oferta del producto X, entonces, por ejemplo, se afecta por el precio de X, ¿listo? ¿Cómo lo afecta? Pues en términos, por ejemplo, positivos. Si sube el precio, la oferta va a subir. Em, También la oferta de X se afecta, por ejemplo, por el precio de otros productos. Entonces, miren allí que, por ejemplo, está P sub Y. Si Y es un producto complementario, entonces si el precio del producto complementario sube, quiere decir entonces que la oferta del producto de X va a subir. Se afecta por el precio de productos sustitutos, ¿ya? Entonces, si el precio de los productos sustitutos, por ejemplo, baja, entonces la oferta, la oferta lo que va a hacer pues es que se va a reducir, ¿no? Se va a reducir la oferta porque la competencia, por decirlo de alguna manera, está vendiendo más barato. Em, pero también depende de los costos, ¿no? La oferta de los productos también depende de los costos. Eh, por ejemplo, W, que es el salario. Si el costo de la nómina sube, pues es probable que se generen sobrecostos en la empresa y haya una menor producción. Ese sería W, por ejemplo. Si R, que es la tasa de interés, por ejemplo, por los préstamos, y eso encarece mucho los préstamos, vuelve inviable el flujo de caja en la empresa, pues lo que va a hacer es que la empresa llegue a producir menos también. O sea que en resumen, los costos los precios, estos serían los precios, ¿de acuerdo? Los precios de los insumos
afecten de manera negativa la producción. Si suben los costos, la producción disminuye. Y T viene a ser el nivel tecnológico. Si la tecnología mejora, pues la producción va a mejorar. Quiere decir que en ese sentido se va a producir de una mejor forma. Esta es la misma función de producción que tenía allá arriba. Y bueno, vamos a leerlo acá. Dice, de otro lado, las funciones de oferta también se pueden representar de acuerdo con ciertas especificaciones matemáticas. Por ejemplo, las formas más comunes son la función de oferta lineal y la función de oferta logarítmica. Entonces vamos a ver estas dos funciones. Entonces aquí estaría la primera, la función de oferta lineal. En la función de oferta lineal, en varias variables, claro, es decir, en estas que están acá, en estas variables, tendríamos esta primera. Y lineal, estamos hablando de que miren que es solamente, a ver, la A es un punto de corte, esto es un plano. De B es la pendiente con respecto al precio de X, en este caso es la oferta del producto X, aquí tendríamos el precio de X, más la relación entre el precio del producto complementario, ¿sí? Eh, y, mm, y la oferta. Aquí estaría la relación lineal, ojo, es una suma, es lineal, no todos tienen exponente igual a 1, entre el precio del bien sustituto, en este caso sería P sub y la oferta. En este caso entonces tendríamos la relación entre el salario, ¿cierto? Que sería el costo de nómina, el salario, el costo por unidad, y la oferta del producto X. Aquí tendríamos F por R, R es la tasa de interés, y G por T, en donde T es la tecnología. En este caso, por favor, tengan en cuenta que bueno, sobre todo aquí, bueno, todos, A, B, C, D, E, F, G, hasta la G, son parámetros, ¿vale? Pero entonces desde la B son parámetros que van a medir cambios marginales. Cambios marginales es cada vez que aumente en una unidad alguna de las otras variables, pues la producción, la oferta se va a ver afectada en lo que digan esas letras. Ejemplo, esos parámetros, ¿no? Desde la B hasta la G. Por ejemplo, aquí la B. La B es el cambio, o sea, cómo cambia la oferta, o nuevamente, cómo cambia la oferta de X cuando cambia el precio de X. ¿Ya? Entonces, en teoría, nosotros sabemos que si el precio de X sube, ojo, si el precio de X sube, entonces, ¿qué sucede con la demanda, no acuerdo, con la oferta de X? Pues que la oferta de X también va a ¿qué? A subir, ¿sí? Estamos hablando de oferta, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues piensen ustedes que son la empresa, ustedes son la empresa. Si a ustedes, o si ustedes, mejor dicho, ven que en el mercado el precio está subiendo, por ejemplo, no sé, ustedes venden joyas y si las joyas en el mercado, el precio ustedes ven que sube y ustedes importan las joyas, pues ustedes ¿qué van a hacer? Pues ustedes van a importar más joyas. ¿Por qué? Pues porque pueden vender más, pueden tener más ingresos porque el precio está subiendo, el precio interno, ¿no? Entonces, en ese sentido, la oferta del producto va a subir si el precio sube. Pasa lo mismo con las empanadas, ¿no? Si las empanadas están subiendo de precios en el mercado, pues lo que yo voy a hacer es hacer más empanadas, porque si el precio sube y yo hago más empanadas, pues los ingresos van a ser mayores, teniendo en cuenta que lo demás permanece constante, ¿no? O sea, ceteris paribus. Ahora, bueno, ese incremento lo mide la B, ¿ya? Ahora, en cuanto ya cuando uno se hace la pregunta en cuanto, ahí pues ya B sí tendrá que ser un número, 2, 3, 4, 5, cosa que en este momento pues no lo sabemos porque solamente estamos haciendo un análisis de tipo cualitativo, ¿de acuerdo? No cuantitativo, sino cualitativo.
La E, ¿qué viene a ser la E? Entonces la E va a ser el cambio marginal cuando varía el salario. O sea, cómo cambia la producción del producto cuando cambia el salario allí en la empresa. Y la pues va a representar entonces cómo cambia la producción del producto X cuando hay un cambio en la tasa de interés, y la T pues va a ser cómo cambia la producción cuando hay un cambio en la tecnología. Mm, Esto es una forma general en varias variables, ojo, varias variables, porque hay cuántas variables, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis variables que Profe, qué explican pena. la Dijiste oferta. que F, ¿qué era? Perdón. F es el cambio, míralo, es el cambio acá de la producción cuando hay un cambio en la tasa de interés. ¿Cómo cambia la producción cuando cambia la tasa de interés? Entonces, ese es un caso, ¿no? Es el caso de la función de oferta en varias variables. Por otro lado, tenemos la oferta, pero mucho más simple. Es decir, cuando nosotros decimos, ¿saben que no me interesa por lo menos un análisis inicial de todas las variables? O sea, todas las variables no me interesa específicamente esta parte. ¿Cómo cambia la oferta cuando cambia el precio de ese producto? O sea, estaríamos hablando de una función de oferta lineal simple, esta que ustedes ven acá, ¿sí? Esta que está acá. Noten ustedes que en este caso estaríamos nosotros diciendo cómo cambia la oferta de X cuando cambia el precio de X, ¿ya? Y esto pues se parece a lo que ya hemos visto antes, tanto en matemáticas como en la clase anterior de esta materia, que es una línea recta, ¿ya? Es una línea recta de esta forma. Bueno, esa es una función, ¿no? La función lineal, como les decía aquí arriba. Esa es una función de oferta lineal. Ahora veamos la función de oferta en logaritmos. ¿Ve? La función de oferta en logaritmos en varias variables sería de esta manera, o sea, sería expresado en forma de producto inicialmente, y luego sacamos el logaritmo natural a ese producto. Sacar el logaritmo natural es que la función quede de esta forma. Noten ustedes que prácticamente digamos, eh, eh, a ver, no puedo decir lo mismo, sino, mm, ¿cómo decirlo? O sea, es una sumatoria, como esta que está acá arriba, es una sumatoria más, ¿sí lo ven? Pero esta es una sumatoria en logaritmos. Entonces, mire, el logaritmo de la producción del producto X, y aquí estaría el logaritmo del precio X, el logaritmo del precio Y, de Z, de W, de la R y de la T, ¿sí? Esto es no lineal porque la función logaritmo es no lineal, ¿ya? O sea, bueno, digamos que no es el objetivo en este momento analizar la función logaritmo, digamos que en principio ustedes deben haber visto eso en matemática, eh, pero bueno, digamos que me interesa con tal de que ustedes puedan comprender y recordar un poco que la función logaritmo pues sirve muchísimo acá porque, y aquí es donde está la clave, porque cuando uno tiene una función de esta manera, así escrita en logaritmos, estas letras, la C y las demás, todas las demás, son elasticidades, ¿ya? Aquí lo dice, los parámetros de B, C, D, F, G miden cambios marginales que se interpretan como elasticidades. Y esto de elasticidades, pues en la clase, en el segundo corte, sí lo hablamos de forma amplia. Aquí es lo mismo, son elasticidades y es cambios porcentuales, o sea, cómo cambia porcentualmente la producción cuando hay cambios porcentuales en las otras variables. Por ejemplo, aquí en este caso particular, en el precio de X, ¿ya? ¿Cómo cambia porcentualmente la producción cuando hay un cambio porcentual en el precio de ese producto? A esto se le conoce como la elasticidad precio de la oferta, que es la que nosotros vamos a usar aquí en evaluación social de proyectos, ¿vale? Es más, voy a permitirme hacer una pequeña mejora ahí en la nota, teniendo en cuenta que por allá más abajo nos vamos a encontrar con
con esa expresión otra vez. Ahí en esa diapositiva lo voy a colocar. Permítame un momento. Y va a ser esto. Esa letrica. Esa letra que acabé de añadir ahí se lee como eta. Eta. Una letra griega. ¿Sí? Entonces, esa letra eta va a identificar en nuestra clase la elasticidad precio de la oferta. Así como, por ejemplo, en la teoría del consumidor hablábamos de elasticidad precio de la demanda. Aquí vamos a hablar de lo que es la elasticidad precio de la oferta. ¿Listo? Nuevamente, ¿cómo se interpreta esto? Es cómo cambia la oferta cuando hay un cambio en el precio del producto. ¿Sí? Si pensamos nosotros en el mercado de las joyas, ¿cómo cambia la oferta de las joyas, aretes, cadenas, dijes? ¿Cómo cambia esa oferta si el precio de las joyas en promedio sube un 20%? ¿Ya? Allí estamos nosotros pensando en una elasticidad precio de la oferta. Y la ventaja de la función logaritmo es que estas letricas son elasticidades, cosa que no pasa acá, ¿no? Aquí en la función lineal eso no es verdad, ¿vale? Los parámetros solo miden cambios marginales, ¿sí? Cómo cambia la producción cuando hay un cambio en el precio, pero no de manera porcentual, sino de manera directa o de manera lineal. Bueno, listo. Aquí volvemos otra vez a nuestra curva de oferta, ¿sí? Y dice lo siguiente, dice la curva de oferta más comúnmente utilizada en el análisis de proyectos es la relación funcional entre el precio del bien y la cantidad máxima ofrecida o producida. ¿Ya? Esta curva supone que las demás variables que determinan la función de oferta permanecen constante. Dicho supuesto permite expresar la función de oferta de dos formas. Esta que está acá, ojo, esta que está acá, lo que indica es la oferta, ¿cierto?, de la empresa que depende del precio de ese producto. O sea que si nos devolvemos es como si fuera esta función de oferta lineal, esta, de manera explícita, ¿de acuerdo? Esta. Esta es la general, pero explícitamente es esta la que nosotros vamos a usar. O sea, va a ser mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Ojo, sin descuidar, por supuesto, el conocimiento que tenemos del impacto que hay por parte de otras variables sobre la cantidad ofrecida, ¿vale? Pero al principio vamos a pensar en esta función de la oferta, que también se puede, si uno despeja la P de acá, se puede encontrar esta función que se conoce como la función inversa de la oferta, ¿ya? Es más, noten que aquí en este gráfico, la P es como si fuera esta, mírenla. ¿Sí ven? Es esta P. Y Q es como si fuera esta, ¿cierto? O sea que esta curva de oferta acá, pues se conocería en principio como la oferta inversa, la curva de inversa de la oferta. ¿Listo? Pero cualquiera de las dos uno puede usar, porque pues si usa esta, pues despeja aquí el precio y ya. O si usa esta, despeja la Q y ya encuentra la otra, o sea, no es problema. La primera expresión representa la cantidad máxima del producto X que se puede ofrecer al precio P sub X. Mientras que la segunda, a ver, aquí, permítame, yo corrijo de una vez esa nota. Lo que se puede ofrecer al precio X, mientras que la segunda, el precio mínimo al cual se está dispuesto a ofrecer una determinada cantidad del bien X. ¿Okay? Bueno.
En todo caso, pues esta es la curva de oferta que ya, digamos, vimos hace un ratico también en las diapositivas. Em, pues en últimas, qué nos quiere decir esto? Pues que sube. ¿Qué pasa con la oferta? La oferta sube. ¿Listo? Eso es lo que pasaría. Ahora quiero irme metiendo poco a poco antes de salir al descanso con los conceptos de evaluación social de proyectos. ¿Listo? Es decir, para nosotros poder comprender estos conceptos, pues necesitamos darle como un fundamento microeconómico y un sentido microeconómico a lo que se viene. Y lo que se viene es los conceptos de la evaluación social de proyectos. ¿Cuáles son? Pues son la disposición mínima a recibir o disposición a recibir mínima por parte de una empresa cuando se enfrenta ante un proyecto y el excedente del productor. Entonces, en este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la curva de la oferta, ¿ok? Mírenla ustedes, es esta. Esta es la curva de la oferta. ¿Listo? Y nos dice aquí lo siguiente. En la figura se observa que si el productor produce Q sub 0 unidades, o sea, si el productor aquí genera esta cantidad, Q sub 0, por esta unidad Q sub 0, él estaría dispuesto a recibir como mínimo este pago, P sub 0. Uno podría preguntarse, ¿será que por esta cantidad Q sub 0, ¿será que el productor o la empresa estaría dispuesta a recibir menos de este precio? Por ejemplo, por producir 50 unidades, aquí el precio podría dar 50, ¿cierto? La pregunta es, ¿será que él estaría dispuesto a recibir 45? ¿Ya? ¿Ustedes qué opinan? ¿O él estaría mejor dispuesto a recibir, eh, esto aquí tenemos que 50, ¿cierto? 55. De ahí para abajo, no, no recibe de ahí para abajo. Como mínimo recibe eso. Pero además eso tiene otra razón y está relacionado con el costo. Recuerden que la curva de oferta o el precio, mejor dicho, es igual al costo marginal, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un momento, pues lo que se pretende es que la empresa no venda a pérdida, ¿cierto? En general no vaya a vender a la pérdida o teniendo en cuenta pérdidas, sino que pues por lo menos un precio que le permita recuperar el costo. Por lo tanto, uno podría mencionar también este P sub 0 como el costo mínimo al cual está dispuesto a producir la empresa. ¿Ya? Bueno, sigamos aquí leyendo. Dice, sin embargo, no solo le pagan P sub 0 por la última unidad que produce, sino que por todas las unidades desde 0 hasta Q sub 0. Es decir, cuando a uno le dicen, ¿sabe qué? Le voy a comprar Q sub 0, no quiere decir que a usted le vayan a comprar la unidad 50, ¿no? Sino que lo que quiere decir es que a usted le van a comprar es todas las unidades, o sea, las 50 unidades se las van a comprar. ¿Listo? No sé, uno va a comprar manzanas, ¿no? Y uno le dice, uno no le dice, deme la manzana número 5. No, uno le dice, deme 5 manzanas, o sea, de la 1 a la 5. Eso es lo que quiere decir, que uno vende, si uno vende, uno como empresario vende, desde 0 hasta Q sub 0, hasta Q sub 0 vende. En ese sentido, entonces quiero que noten que el beneficio del productor estaría representado por este triángulo que vamos aquí a graficar. Voy a borrar un poquito de esto. En ese sentido, el beneficio del productor estaría marcado por este triángulo, por 0, 0, 0 a P sub 0. Este sería el triángulo que
representaría el beneficio del productor, ¿de acuerdo? A ese triángulo se le conoce como el excedente del productor, ¿de acuerdo? Vale, profe. Listo. Entonces, en esta diapositiva, pues acabamos de ver dos conceptos que tienen que ver con la evaluación de social de proyectos, y es esa disposición a recibir mínima, ¿de acuerdo? Disposición a recibir mínima, que sería P sub 0, ¿ya? Y el excedente del consumidor, que estaría representado como, estaría representando el beneficio, como el beneficio del productor, ¿ya? Sobre esto, de ahora en adelante, vamos a profundizar. Entonces, hablemos de la disposición a recibir mínima. Hablemos de esto de la disposición a recibir mínima. Hablemos de el excedente del productor y nos vamos a descanso. Vale. Entonces, ¿qué viene a ser la disposición a recibir mínima? Nos dice que es la mínima disponibilidad a recibir o el costo total en que estaría incurriendo, ¿de acuerdo? El cual sería la siguiente fórmula. Disposición a recibir de R igual a Q sub 0 por P sub 0 menos Q sub 0 por el cambio en el precio dividido 2. Ojo, en ese sentido, entonces, ¿qué vendría a ser? Pues vendría a ser de este cuadrado la mitad de ese cuadrado. Véanlo ustedes, por favor, acá. Q sub 0 por P sub 0. Esto es base por altura, geométricamente aquí hablando, ¿no? O sea, sería base por altura. Sería todo este cuadrado. Menos Q sub 0 por el delta P sobre 2. Esto es como si estuviéramos calculando base por altura sobre 2. O sea, es como si estuviéramos calculando el área de un triángulo. Hagan de cuenta que es como si fuera este triángulo de acá abajo. Es como si fuera bueno, es como si fuera este triángulo. Bueno, puede ser este o el de arriba, ¿no? Cualquiera de esos triángulos. En últimas, la disposición a recibir, pues sería uno de esos triángulos, ¿de acuerdo? Geométricamente hablando. Ahora, este delta P, uno lo pudiera simplificar aquí, para hacer más sencilla la fórmula de la disponibilidad a recibir. ¿Cómo lo podríamos simplificar? De esta manera, miren que delta P sub 0, o delta P, perdón, más bien es delta P, no delta P sub 0, sino delta P. Delta P es igual a lo siguiente. Delta P es el cambio en el precio, ¿no? Y noten ustedes que el cambio en el precio, pues es precisamente P sub 0 menos 0. ¿Sí? Esto es delta P. ¿Ya? Y entonces en ese sentido, delta P, ¿a qué sería lo mismo? Pues es lo mismo que decir P sub 0 menos 0. Mírenlo, P sub 0 menos 0, o sea, P sub 0. O sea que en últimas uno pudiera decir, por lo tanto, P sub 0 lo puedo colocar acá arriba, sería este acá. Y miren aquí algo interesante. Aquí tengo Q sub 0 por P sub 0, o sea, Q por P. Y acá tengo Q sub 0 por P sobre 2, o sea, es como si uno tuviera 1 menos un medio. Y 1 menos un medio, ¿qué me va a dar? Un medio. O sea, me va a dar Q sub 0, P sub 0 sobre 2. O sea que realmente, para hacerlo mucho más sencillo, esta sería la fórmula de la disposición a recibir mínima, ¿ya? Disposición mínima a recibir. ¿De dónde proviene ese concepto? Pues recuerden lo que yo les decía acá, es decir, de cuál sería el precio mínimo que estaría dispuesto a vender el productor.
Y como de esa disposición mínima a recibir extraemos el beneficio del productor, entonces hablemos del excedente del productor.